Una escena que desafiaba toda lógica. Un contraste tan brutal que lo dejó sin palabras. Marco Rossi, el gerente del restaurante principal de un majestuoso crucero por el Mediterráneo, presenció un espectáculo que jamás habría podido imaginar. Ante sus ojos, dos mundos colisionaban. Por un lado, una mesa convertida en un auténtico campo de batalla, platos desbordados, restos de comida esparcidos por doquier y un estruendo de voces que rompía la armonía del lugar. Un caos absoluto. Por otro lado, a solo unos metros, reinaba una paz sobrecogedora. En esa otra mesa, los platos estaban impecables, casi vacíos, y en los rostros de los comensales se dibujaban sonrisas serenas y amables. Marco, con 15 años de experiencia navegando los 7 mares y tratando con gente de cada rincón del planeta, nunca había sentido una sacudida cultural tan profunda. ¿Qué demonios he estado viendo todos estos años?, se preguntó, sintiendo como sus valores, forjados a lo largo de una década y media, se desmoronaban en una sola noche. Pero, para comprender la magnitud de esa revelación, es indispensable sumergirnos primero en los 3 días de infierno que la precedieron. Abróchense los cinturones, porque esta historia apenas comienza. El Costa Concordia, un coloso de 300 metros de eslora, se deslizaba con la elegancia de un cisne sobre las aguas azules del Mediterráneo. Este hotel flotante, con capacidad para más de 3.000 almas, era un mosaico de nacionalidades, un microcosmos donde el mundo entero convergía para disfrutar del lujo y la aventura. En el corazón de esta maravilla de la ingeniería, en su restaurante principal, se encontraba un hombre que había dedicado su vida al servicio, Marco Rossi. A sus 42 años, este napolitano de pura cepa era la personificación de la hospitalidad italiana. De carácter extrovertido y con una sonrisa perenne, Marco era un maestro en el arte de hacer sentir bien a la gente. Para él, la frase, "el cliente es Dios", no era un simple lema, sino un evangelio que predicaba con cada gesto, con cada palabra, durante los 15 años que llevaba trabajando en alta mar. Sin embargo, incluso para un profesional de su calibre, existía un talón de Aquiles. Un tipo de grupo de turistas que, en cada travesía de 7 días, inevitablemente se convertía en su peor pesadilla. La historia de esta transformación comienza al atardecer del tercer día de viaje. Un grupo de 60 turistas estadounidenses, en su mayoría jóvenes universitarios en pleno spring break y algunas familias que exudaban una arrogancia casi palpable, había abordado el barco. Marco, informado en la reunión matutina, no pudo evitar soltar un suspiro cargado de resignación. «No otra vez, por favor», murmuró para sus adentros. Su experiencia de 15 años le había enseñado una verdad ineludible: cuando un grupo grande de gringos llegaba, los problemas no tardaban en aparecer. A las 7 en punto de la tarde, la megafonía anunció el inicio de la cena. El sol del Mediterráneo, en su lento descenso, teñía de oro los ventanales del restaurante, haciendo que las copas de cristal sobre las mesas brillaran como joyas. Era una estampa digna de una película de Fellini. Pero esa serenidad, tan bella como frágil, estaba a punto de hacerse añicos. Las puertas se abrieron de golpe, como si una estampida estuviera a punto de arrasar el lugar. El grupo de estadounidenses irrumpió en el salón. Parecía el primer día de rebajas en un centro comercial, describiría Marco más tarde, con una mueca de amargura. Ignoraron por completo el puesto de recepción y se dirigieron en masa hacia las barras del buffet, con una determinación tan avasalladora que los demás comensales, provenientes de diversas partes de Europa y Asia, giraron sus cabezas, atónitos. El buffet era un festín para los sentidos. Una oda a la gastronomía mediterránea con los ingredientes más frescos. Había prosciutto italiano, jamón ibérico de bellota español y, como plato estrella de la noche, una exquisita langosta a la parrilla. Una obra maestra que el chef, Pierre, llevaba preparando con esmero desde el amanecer. Sin embargo, apenas 5 minutos después del inicio del servicio, Marco presenció una escena que heló su sangre italiana. La enorme bandeja de langostas estaba completamente vacía. Pero si los demás pasajeros apenas están llegando, pensó, mientras corría a contactar a la cocina. Fue entonces cuando una imagen aún más impactante lo paralizó. Un joven estadounidense, con una gorra de béisbol puesta al revés, había apilado 5 platos, uno encima del otro,
y cada uno de ellos estaba coronado por una montaña de langostas. Era una cantidad tan obscena que parecía el pedido de un restaurante entero. Marco, incapaz de contenerse, se acercó. «Señor, disculpe». El joven, que probablemente no entendía o fingía no entender una palabra que no fuera en inglés, simplemente lo ignoró y caminó de regreso a su mesa con su botín. Detrás de él, una mujer de mediana edad, con el clásico peinado de Karen, metía las manos directamente en la bandeja de cangrejos, arrojándolos a su plato sin el menor pudor. Las pinzas, ese humilde instrumento de la civilización, parecían ser un concepto alienígena para ella. Un viejo proverbio de su Nápoles natal acudió a la mente de Marco: la prisa es una mala consejera. Pero lo que estaba viendo no era prisa, era un saqueo planificado y ejecutado con una eficiencia brutal. Desde el intercomunicador con la cocina, la voz del chef sonaba como un grito de auxilio. «Marco, necesito más langosta, ya. Es la tercera reposición». «¿Pero qué diablos está pasando?», exclamó Pierre, el chef francés, con una desesperación que Marco nunca le había visto en 15 años de carrera juntos. Las provisiones para 60 personas deberían haber sido más que suficientes, pero esa noche las reglas de la lógica no aplicaban. Mientras Marco se apresuraba a llevar más bandejas desde la cocina, la batalla campal en el buffet continuaba. En la sección de pastas, la gente se empujaba sin miramientos, usando los codos como si estuvieran disputando el rebote final de un partido de la NBA. «Esto no es una cena, es un combate de lucha libre», le susurró al oído una pareja de ancianos alemanes, con una mezcla de horror y fascinación. Pero lo que más desconcertaba a Marco era la forma en que comían, o más bien, en que no lo hacían. Al observar las mesas, vio montañas de comida apiladas en cada una. Lo extraño era que la mayor parte de esa comida permanecía intacta. «¿Para qué toman tanto si no se lo van a comer?», se preguntaba Marco, con una creciente sensación de náusea. Una familia en particular había creado un bodegón del desperdicio en su mesa, platos rebosantes de pasta, pizza, risotto y hasta postres, todo servido al mismo tiempo. Parecía una exposición culinaria. Sin embargo, cada vez que se levantaban para ir por más, dejaban la comida casi sin tocar y añadían nuevos platos a la colección. La habilidad de Marco para leer la satisfacción de un cliente, pulida durante 15 años, era completamente inútil en esta situación. ¿Dejar la comida significaba que no les gustaba? No podía ser. Sus rostros reflejaban una euforia desbordante. Reían a carcajadas, se tomaban selfies con sus montañas de comida, y el estruendo que producían era el de una fiesta salvaje. Una fiesta cuyo ruido, para los demás comensales, era simplemente una tortura. Pasadas las 8 de la noche, ocurrió el incidente que colmó la paciencia de Marco. En la sección de vinos, un hombre estadounidense, corpulento y con el rostro enrojecido, gritaba fuera de sí: «Hey! Speak English. Esto es vino tinto. Yo pedí vino blanco. ¿Cuánto te pagan, imbécil? ¿No te da vergüenza cometer un error tan estúpido?». El joven camarero, André, pálido como un fantasma, fue a buscar a Marco. Cuando Marco llegó, el hombre seguía despotricando, atrayendo las miradas de desaprobación de todas las mesas cercanas. «Le pido 1000 disculpas, señor. Ahora mismo le traigo su vino blanco», dijo Marco, inclinándose profundamente. Pero el hombre no estaba dispuesto a calmarse. «¿Con una disculpa se arregla todo? ¡Qué poca madre! Este servicio de mierda no es gratis, ¿o sí?». En ese instante, algo dentro de Marco estuvo a punto de romperse. 15 años aguantando quejas, incluso las más irracionales, siempre con una sonrisa. Pero esa noche era diferente. El cansancio y el estrés habían llegado a su límite. Aún así, su profesionalismo se impuso. Esta noche, las bebidas de su mesa corren por cuenta de la casa. Solo esa frase consiguió que el hombre, finalmente, regresara a su asiento. Marco se refugió en la parte trasera de la cocina, apoyó las manos en la pared y respiró hondo. Por primera vez en 15 años, sintió unas ganas irrefrenables de renunciar. Esa noche, cuando el grupo de estadounidenses por fin se retiró,
El restaurante parecía una zona de guerra. Los manteles manchados, el suelo cubierto de servilletas y palillos, las sillas desordenadas, vasos volcados cuyo contenido empapaba la moqueta, pero lo más desolador, lo que verdaderamente partía el alma, era la cantidad ingente de comida desperdiciada. Montañas de langosta, filetes apenas mordidos, pastas enteras que iban directamente a la basura. El chef Pierre, ayudando a limpiar, murmuró con la voz rota: «Somos cocineros, Marco. No fabricamos basura». Marco solo pudo asentir en silencio, con un nudo en la garganta. Sobre una de las mesas, alguien había dejado un billete de $50 como propina. En cualquier otra circunstancia, sería un gesto de agradecimiento. Pero esa noche, para Marco, solo representaba un vacío existencial. ¿Acaso pagar te da derecho a comportarte como un animal?, se preguntó, una y otra vez. Esa madrugada, Marco yacía en la cama de su camarote, mirando el techo. Afuera, las olas del Mediterráneo mecían suavemente el barco. Un mar hermoso, un barco de lujo, una comida deliciosa, todo era perfecto, y sin embargo, su alma estaba destrozada. Quedan 4 días. Podré soportarlo, pensó antes de cerrar los ojos. No tenía ni idea de que, en tan solo 2 días, una revolución silenciosa estaba a punto de estallar, una que reescribiría por completo los valores que había defendido durante toda su vida. Pasaron 2 días. El grupo de estadounidenses había desembarcado la víspera, y una calma inusual se había apoderado del barco. Marco respiró aliviado. Por fin, un poco de paz, pensó durante la reunión matutina. Fue entonces cuando el director del crucero leyó la lista de los nuevos pasajeros. Hoy embarca un grupo de 45 personas mayores, provenientes de la Ciudad de México. El corazón de Marco dio un vuelco. Un mal presentimiento recorrió su cuerpo. Otro grupo grande latinoamericano. En su mente, los estereotipos se agolparon: ruido, desorden, la pesadilla de hacía 3 días a punto de repetirse. «Ay, Dios, que me agarren confesado», susurró para sí. Su colega, Carlos, un camarero filipino con una sonrisa sabia, le dio una palmada en el hombro. «Tranquilo, Marco. Los mexicanos no son como los gringos, ya verás». «¿Qué diferencia puede haber? Son latinos, ¿no? Les gusta la fiesta, el ruido», replicó Marco, escéptico. «Tú solo mira y aprende», respondió Carlos con una sonrisa enigmática que Marco no supo interpretar. ¿Qué podía ser tan diferente? Mismo continente, un grupo grande, el mismo buffet, las variables parecían idénticas. A las 10 de la mañana, la hora del desayuno buffet se acercaba. Marco, como de costumbre, se apostó en la entrada del restaurante, preparándose para la embestida. «Ya empiezan», pensó al escuchar murmullos afuera. Estaba seguro de que en cualquier momento empezarían a golpear la puerta, gritando que abrieran. Sin embargo, cuando el reloj marcó las 10 en punto y Marco abrió las puertas, lo que vio lo dejó petrificado. Afuera había una fila. Una fila perfecta, ordenada y silenciosa. Nadie se quejaba, nadie empujaba. Todos esperaban pacientemente, con una disciplina casi militar. Marco estaba absolutamente estupefacto. Los pasajeros mexicanos comenzaron a entrar. Pero no corrían ni se atropellaban. Con una calma que parecía coreografiada, se dirigieron lentamente hacia el buffet. Su andar era el de visitantes en un museo de arte, no el de una horda hambrienta. Marco cruzó una mirada de incredulidad con Carlos, quien le devolvió una sonrisa que decía: «¿Ves? Te lo dije». En el buffet, el asombro de Marco no hizo más que crecer. Los mexicanos leían detenidamente las etiquetas de cada platillo. Vio a varios de ellos usando aplicaciones de traducción en sus celulares para entender los nombres de los platos en italiano. «Esta gente de verdad está pensando que va a comer», pensó Marco, sintiendo una punzada de admiración. Pero fue la forma en que se servían lo que realmente lo cautivó. No usaban platos grandes para crear montañas de comida. Al contrario, tomaban platos pequeños y servían porciones diminutas, como si estuvieran pintando un cuadro.
Cuidaban el equilibrio de los colores, se aseguraban de que las salsas no se mezclaran, creaban una composición visualmente hermosa. Era una muestra de respeto hacia la comida. En la sección del prosciutto, una señora de unos 70 años dejó caer accidentalmente las pinzas al suelo. El sonido metálico resonó en el silencioso restaurante. Justo cuando Marco se disponía a buscar unas nuevas, la señora hizo una profunda reverencia. ¡Ay, mil perdones! ¡Qué pena! A su lado, su esposo se inclinó también. Una disculpa, fue un descuido. Marco se quedó sin palabras. Era solo un par de pinzas. Nadie había resultado herido, la comida no se había estropeado, y aún así, se disculpaban con una solemnidad abrumadora. Recordó al grupo de estadounidenses, que ni siquiera después de tirar vasos o manchar el suelo con comida habían pronunciado una sola palabra de disculpa. Al contrario, se quejaban de que el piso estaba resbaladizo. Pero estos mexicanos, ante el más mínimo error, mostraban una sinceridad conmovedora. En la zona del pan, un hombre mexicano de unos 30 años coincidió con otro pasajero. Marco se tensó por instinto, recordando los empujones de hacía 3 días. Sin embargo, el hombre mexicano retrocedió un paso en silencio y, con un gesto de la mano, le indicó al otro: «Pase usted, por favor». El otro pasajero, aunque desconcertado, tomó su pan primero. Durante ese tiempo, el mexicano esperó con una expresión amable. «¿Acaso no tiene prisa?», se preguntó Marco. A su lado, una señora mexicana mayor le respondió en un inglés suave: «La comida no se va a ir corriendo, joven». Esa simple frase se clavó en el corazón de Marco como un dardo. Claro. La comida no se va a ir a ninguna parte. ¿Por qué las prisas? ¿Por qué la necesidad de competir? Era una verdad tan elemental que, 3 días antes, Marco casi la había olvidado por completo. Sentados a la mesa, antes de empezar a comer, Marco observó que muchos de los mexicanos juntaban sus manos y bajaban la cabeza en un breve gesto de oración. Bendecir la mesa. Agradecían por los alimentos y por las manos que los habían preparado. Era un acto silencioso, casi invisible, pero cargado de un profundo significado. Un respeto que Marco sentía como una caricia en el alma. A las 3 de la tarde, durante la hora del té, llegó el momento decisivo. Un niño mexicano de unos 10 años se acercó con su madre a la mesa de los pasteles. El pequeño se puso de puntillas para alcanzar un pastel de chocolate, pero al intentar usar las pinzas, el pastel se le resbaló y cayó al suelo. Antes de que Marco pudiera reaccionar, el niño exclamó con voz angustiada: «Perdón, perdón. Lo siento mucho». Su madre se apresuró a llegar, inclinándose profundamente. «De verdad, una disculpa enorme. Fue mi hijo, qué descuido». Marco no pudo evitarlo. Se arrodilló para quedar a la altura del niño. «No te preocupes, campeón. No pasa nada, no fue tu culpa». Pero desperdicié el pastel», dijo el niño, con los ojos llenos de lágrimas. No lloraba por el capricho de no tener su postre. Lloraba por el sentimiento de culpa de haber malgastado la comida. Un niño de 10 años con esa conciencia. Una calidez inmensa inundó el pecho de Marco. «Tienes un corazón muy bueno», le dijo Marco, acariciándole la cabeza. La madre no dejaba de repetir: «Gracias, gracias», mientras tomaba con cuidado un nuevo pastel y se lo ofrecía a su hijo. Esa noche, durante la cena, Marco se armó de valor y se acercó a la mesa del grupo mexicano. Había algo que lo tenía intrigado. Siempre se servían porciones muy pequeñas. ¿Era por timidez o porque la comida no era de su agrado? «Disculpen, ¿la comida es de su agrado?», preguntó Marco. Un señor de unos 60 años, con un bigote amable, le sonrió. «Claro que sí, joven. Está todo delicioso, de verdad. Entonces, por favor, sírvanse más. No se limiten». El señor lo pensó un momento y sacó su celular. Usando una aplicación de traducción, escribió un texto y le mostró la pantalla a Marco. El mensaje decía: «Una comida tan deliciosa, seguro que los demás pasajeros también quieren probarla. No podemos acapararla.
Las cosas buenas están para compartirse. El tiempo se detuvo. El universo de Marco, en ese preciso instante, se hizo añicos y se reconstruyó de una forma completamente nueva. Durante 15 años, había asumido como una ley natural que el buffet era una competencia, una carrera donde el más rápido y el que más acumulaba, ganaba. Pero este hombre mexicano le estaba enseñando una filosofía radicalmente diferente. Como es tan delicioso, quiero compartirlo. Era una idea tan simple y a la vez tan revolucionaria que Marco sintió que le faltaba el aire. Sin darse cuenta, una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Gracias, susurró Marco, inclinándose profundamente. Fue la reverencia más sincera de su vida. Esa noche, en la popa del barco, le dio el informe al chef. Pierre, hoy no se ha desperdiciado ni un solo gramo de comida. ¿En serio, Marco?, preguntó Pierre, incrédulo. Los mexicanos se lo comieron todo. Dejaron los platos limpios. Los ojos de Pierre también se humedecieron. Para un cocinero, no hay mayor alegría que saber que su obra ha sido disfrutada hasta la última migaja. Al día siguiente, Marco llegó a trabajar más temprano que nunca. Quería observar a los mexicanos con más detenimiento. Mientras preparaba el buffet del desayuno, Sofía, la encargada de limpieza, una amable señora griega, se le acercó. Marco, ven conmigo un momento. ¿Qué pasa, Sofía? Quiero que veas las habitaciones que dejaron los mexicanos. Marco la siguió hasta el 7º piso. Al abrir la puerta de uno de los camarotes, contuvo la respiración. La habitación estaba tan impecable que parecía que nadie la hubiera ocupado. La cama estaba hecha, las toallas usadas estaban dobladas pulcramente en una esquina y la basura, separada en bolsas, descansaba sobre el escritorio. Es como si no hubieran estado aquí, dijo Sofía, con la voz quebrada por la emoción. Entonces le mostró a Marco una pequeña nota dejada sobre la almohada. En un inglés sencillo, decía, gracias por un viaje maravilloso. La habitación estuvo perfecta. Marco sintió que las manos le temblaban. ¿No dejaron propina? No. Pero esto es más que suficiente, respondió Sofía con una sonrisa. No recibí dinero, recibí cariño. Marco asintió lentamente. Recordó los $50 que había dejado el cliente estadounidense 3 días atrás. Recordó el vacío que sintió entonces, y lo comparó con la calidez que lo inundaba ahora, en esta habitación donde no había ni un solo centavo. ¿Qué es lo que de verdad debemos valorar?, murmuró. Esa noche, durante la cena, el capitán Leonidas lo mandó llamar. Este capitán griego, un veterano de más de 60 años con 3 décadas en el mar, tenía una mirada pícara. Marco, vamos a hacer un experimento interesante. ¿Un experimento, capitán? Mañana, en la cena, sienta a 4 pasajeros mexicanos en la misma mesa que 4 de los pasajeros estadounidenses que aún quedan a bordo. Marco se alarmó. Capitán, ¿no cree que eso es peligroso? Precisamente por eso quiero verlo, dijo el capitán, con un brillo de curiosidad en los ojos. Quiero ver si las culturas chocan o se contagian. Al día siguiente, a la hora de la cena, Marco preparó la mesa con sumo cuidado, haciendo parecer que el encuentro era una simple coincidencia. Al principio, la tensión era palpable. Ambos grupos se miraban con recelo. Pero los mexicanos, fieles a su costumbre, sonrieron amablemente y dijeron, buenas noches. Los estadounidenses, un poco desconcertados, respondieron con un tímido, hi. A la hora de ir al buffet, los estadounidenses se levantaron primero. En ese instante, los mexicanos también hicieron el amago de levantarse, pero un señor mayor del grupo los detuvo con un gesto, indicándoles que esperaran y se dieran el paso. Ese simple gesto de cortesía provocó una expresión de sorpresa en el rostro de un joven estadounidense. Cuando los mexicanos regresaron del buffet, con sus platos modestamente servidos, uno de los estadounidenses no pudo evitar mirar su mesa con curiosidad. Durante la cena, un niño del grupo americano derramó su jugo de naranja. El líquido se extendió por el suelo, y su madre, avergonzada, no sabía qué hacer. Inmediatamente,
Una pareja de ancianos mexicanos le ofreció sus propias servilletas, sonriendo y gesticulando para decirle que no se preocupara. La madre estadounidense se quedó paralizada un segundo, y luego, con una profunda inclinación de cabeza, susurró, "Thank you". En ese momento, la atmósfera en la mesa cambió por completo. Marco lo observaba todo desde la distancia. La cultura es contagiosa, ¿verdad?, dijo el capitán Leonidas, que se había acercado sin hacer ruido. Mira a ese joven estadounidense. Está empezando a imitar a los mexicanos. Era cierto. El mismo joven que antes gritaba, ahora hablaba en un tono más bajo. Y al levantarse por postre, Marco lo vio cederle el paso a otro pasajero. No era perfecto, pero era el inicio de un cambio. Esa noche, por primera vez en 15 años, Marco escribió un diario. Hoy aprendí que hay cosas que el dinero no puede comprar. Se llaman respeto, consideración y gratitud. Y los mexicanos me lo han enseñado con el ejemplo. Afuera, el Mediterráneo seguía su curso, tranquilo como siempre. Pero el corazón de Marco ya no era el mismo. La mañana del último día del crucero llegó. Marco entró al restaurante antes que nadie y se quedó mirando por la ventana. El viaje terminaba, y con él, llegaba la despedida de aquellos pasajeros mexicanos. ¿Por qué me siento tan triste?, se preguntó, sorprendido de sí mismo. En 15 años había despedido a miles de pasajeros, pero nunca había sentido este nudo en la garganta. El último desayuno buffet comenzó. El grupo mexicano, como siempre, comió en silencio, con cuidado y con gratitud. Marco recorrió las mesas, tratando de grabar en su memoria cada uno de sus rostros, la pareja de ancianos que se disculpó por las pinzas, el niño que lloró por el pastel, el señor que le enseñó a compartir la belleza. Todos ellos habían cambiado su vida. En la cocina, el chef Pierre preparaba una sorpresa. Marco, he hecho un postre especial para los mexicanos. Era una panna cotta con una delicada salsa de matcha, un guiño a la lejanía y la cercanía de sus culturas. Llévaselos. Es mi forma de darles las gracias. Los ojos de Pierre, ese chef francés famoso por su carácter frío, brillaban. Marco llevó el postre a la mesa. Esto es un regalo especial del chef para ustedes. Los mexicanos lo miraron sorprendidos, y luego, uno a uno, se inclinaron. Muchísimas gracias, dijo una de las señoras, con lágrimas en los ojos. Nunca nos habían tratado con tanta amabilidad. Marco negó con la cabeza. No. Los que tenemos que dar las gracias somos nosotros. Ustedes nos han enseñado algo muy importante. Con la ayuda de la aplicación de traducción, continuó, la comida es un puente que conecta el corazón del que cocina con el del que come. Y ese cariño no se puede comprar con dinero. El señor mayor del grupo se levantó y estrechó la mano de Marco. Nosotros también hemos pasado unos días maravillosos. En ese momento, una voz se escuchó desde la mesa de al lado. Era el joven estadounidense que había cenado con ellos la noche anterior. Se acercó, un poco avergonzado. Ayer gracias, dijo en un inglés torpe. Cuando mi hermano tiró el jugo, gracias por ayudar. La pareja de ancianos mexicanos sonrió con dulzura. No te preocupes, hijo. Para eso estamos, para ayudarnos. El joven estadounidense se quedó pensando un momento y luego se giró hacia Marco. Lo siento. Fuimos muy ruidosos. No nos comportamos bien en el barco. Marco estaba asombrado. Nunca esperó una disculpa. No, no hay problema. Pero al ver a los señores mexicanos, lo entendí, continuó el joven. La verdadera riqueza no es tener mucho para comer, sino tener suficiente corazón para pensar en los demás. Al escuchar esas palabras, Marco no pudo contener las lágrimas. La cultura, en efecto, se había contagiado. A las 11 de la mañana, llegó la hora de desembarcar. En la entrada del restaurante, Marco decidió que todo el personal despediría al grupo mexicano. El chef Pierre, el camarero Carlos, la limpiadora Sofía e incluso el capitán Leonidas estaba allí. Esto es algo inédito, susurró Carlos.
Y era verdad. Jamás todo el personal se había reunido para despedir a un grupo de pasajeros. Los mexicanos aparecieron con sus maletas y, al ver a toda la tripulación formada, se quedaron boquiabiertos. ¿Todo esto por nosotros? Marco dio un paso al frente. De parte de todos nosotros, gracias por estos 7 días. Nos han enseñado lo más importante. El representante del grupo, el señor del bigote amable, respondió, no, los que hemos pasado un tiempo inolvidable hemos sido nosotros. Este viaje será un recuerdo para toda la vida. Entonces, le entregó a Marco una hoja de papel. Era una tarjeta firmada por todos los miembros del grupo. En español y en inglés, estaba llena de mensajes de agradecimiento. Señor Marco, su sonrisa nos alegró el viaje. Chef Pierre, su comida es la mejor. Señora Sofía, gracias por mantener nuestra habitación siempre impecable. Cada nombre del personal estaba escrito. El agradecimiento era personal, directo, humano. Las manos de Marco temblaban. No le dejaban euros ni dólares. Le dejaban su corazón. Lo atesoraré siempre, dijo Marco, abrazando el papel contra su pecho. Finalmente, todo el grupo mexicano hizo una profunda reverencia. Y la tripulación, aprendiendo de ellos, les devolvió el gesto con otra reverencia. Marco se quedó mirando cómo sus siluetas descendían por la pasarela, hasta que se perdieron de vista. Esa tarde, el capitán lo llamó a su camarote. Sirvió 2 copas de brandy. Hiciste un gran trabajo, Marco. No, capitán, yo no hice nada. Te equivocas, dijo el capitán, mientras servía la bebida. Abriste tu corazón. Al principio, tenías prejuicios contra los latinos, pero el encuentro con los mexicanos te hizo ver tu error. Y luego, le diste al joven estadounidense la oportunidad de cambiar. Marco asintió en silencio. Las personas pueden cambiar. Las culturas pueden aprender unas de otras. Estos 7 días lo han demostrado. Los mexicanos fueron los maestros, los estadounidenses los alumnos, y tú, Marco, tú fuiste el puente. Brindaron. Esa noche, Marco llamó a su esposa, María, a su hogar en Nápoles. Le contó todo lo que había sucedido. ¿Puedes creerlo, María? Se servían poco para que los demás también pudieran disfrutar. ¡Qué maravilla, Marco!, respondió su esposa con dulzura. Es justo lo que te enseñó tu mamá, ¿recuerdas? No desperdicies la comida, piensa en los demás. Marco se quedó helado. Era verdad. Era exactamente lo mismo que su mamá le había enseñado. Unos desconocidos, al otro lado del mundo, compartían los mismos valores fundamentales. María, creo que quiero volver. Quiero seguir el negocio de mamá. Llevo 15 años en este barco, pero siento que por fin he entendido lo que es realmente importante. Un pequeño restaurante, comida hecha con amor, y valorar a cada cliente. Su esposa, aunque sorprendida, sonrió. Tu mamá estaría muy orgullosa. A la mañana siguiente, nuevos pasajeros embarcaron. Marco estaba, como siempre, en la entrada del restaurante. Pero su mirada era diferente. Había decidido recibir a cada persona, sin importar su nacionalidad, sin un solo prejuicio. En la pared del buffet, había enmarcado la tarjeta con las firmas de sus maestros mexicanos. ¿Qué es eso?, preguntó una pareja estadounidense recién llegada. Es mi tesoro. Un regalo que me hicieron unos clientes de México, respondió Marco con orgullo. Y quiero transmitir a todos los que vengan aquí lo que ellos me enseñaron. La comida es un puente que conecta los corazones. Y la gratitud es la mejor de las propinas. La pareja asintió, admirada. ¡Qué gran filosofía! Esa noche, Marco notó que esa misma pareja se servía la comida en pequeñas porciones, al estilo mexicano. Y al terminar, dejaron su mesa ordenada. Gracias, todo estuvo delicioso, le dijeron con una sonrisa antes de irse. La cultura, definitivamente, se contagia. Marco miró por la ventana el inmenso mar Mediterráneo.
El mismo mar, el mismo barco, el mismo trabajo. Pero su mundo había cambiado para siempre. Mamá, voy a volver a casa, pensó. Y voy a enseñar en Nápoles todo lo que tú me enseñaste a mí. Las aguas azules del Mediterráneo, como si lo bendijeran, brillaban con una luz especial. En el mundo hay todo tipo de culturas y valores. Pero la consideración por el otro, el agradecimiento, el respeto, esos son lenguajes universales que pueden cruzar cualquier frontera. Lo que aquellos mexicanos demostraron no fue solo buena educación, fue empatía por el invisible. Por el cocinero que preparó la comida, por el personal que limpiaría después, y por el próximo comensal que vendría. Eso no se enseña en ninguna escuela de élite. Se mama desde la cuna, se cultiva en el corazón de un pueblo. Y tal como aprendió Marco, quizás todos nosotros, en nuestro día a día, podemos ser un poco más como ellos. En un restaurante, en un hotel, en cualquier espacio público. Un pequeño gesto de consideración de tu parte puede ser, sin que lo sepas,